Algunas personas persiguen la gloria, otras persiguen, bueno, la estupidez. Desde un abogado que convirtió la ventana de su oficina en una salida personal, hasta un temerario que pensó que un barril de madera podría burlar a las cataratas del Niágara, e incluso un predicador que creía que los leones podían leer la Biblia. Estos son los campeones definitivos de los premios Darwin. Las autoridades dicen que el joven de 26 años murió, posiblemente por un arco y una flecha, en lo que la policía describió como una aventura fuera de lugar en una zona altamente restringida. Acompáñenos en este emocionante episodio mientras nos sumergimos en las formas más ridículas en que las personas se eliminan a sí mismas del acervo genético. El susurrador de leones. El Jardín Zoológico de la Universidad de Idaho es un lugar ideal para que las familias disfruten de la naturaleza y vean animales que solo han visto en la televisión. Pero en 1999, los visitantes disfrutaron de un espectáculo que nunca esperaron. Una demostración en vivo de por qué la fe por sí sola no es una estrategia de supervivencia. En el centro del drama que se desarrolló ese día estaba el profeta Daniel Abad Durán, un hombre con más convicción que sentido común. Inspirado por el Daniel bíblico, que supuestamente pasó una noche acogedora en la guarida de un león, Abad Durán creía que podía lograr el mismo milagro. Armado únicamente con una gran Biblia y una confianza inquebrantable, se acercó al personal del zoológico y les hizo una petición que los dejó boquiabiertos. Quería entrar en la jaula de los leones. Al principio pensaron que estaba bromeando. No lo estaba. Quizá suplicó. Quizá encontró la manera de colarse. Los relatos de los testigos varían, pero lo cierto es que al poco tiempo, allí estaba, de pie dentro del recinto, mirando al rey de la selva como si tuviera una armadura divina. Vestido con una túnica roja y suelta, levantó su Biblia como un caballero medieval que levanta un escudo. Empezó a cantar, invocando la protección divina. Los leones, quizá confundidos por este inesperado buffet, vacilaron. Alentado por su pausa momentánea, Abad Durán probablemente pensó: sí, está funcionando. Pero no funcionó nada. La naturaleza no lee la Biblia. Cuando los leones se dieron cuenta de que la cena había entrado voluntariamente, hicieron lo que mejor saben hacer. En un instante, se abalanzaron. Abad Durán intentó luchar, pero bueno, digamos que la fe no sustituye a los colmillos y las garras. En cuestión de segundos, todo había terminado. Su túnica estaba hecha jirones, su Biblia era entonces solo parte del paisaje y su gran milagro se había cancelado. Fuera de la jaula, estalló el caos. Las familias gritaban, los padres tapaban los ojos de sus hijos. El personal del zoológico probablemente tuvo el peor día de sus carreras. Lo que comenzó como un intento de demostrar la intervención divina terminó con una lección trágica y ligeramente darwiniana. La fe es poderosa, pero no es a prueba de leones. John Allen Chau soñaba con llegar a una isla remota. Trabajó con personas que nunca habían visto a un misionero y les presentó a Jesús. ¿Qué podía salir mal? Para prepararse, asistió a un campamento de entrenamiento para misioneros donde lo entrenaron usando una aldea nativa ficticia y lanzas falsas. Porque nada te prepara para una tribu peligrosa y aislada como una sesión de juego de rol en vivo. En 2018, Chau estaba listo. Aterrizó en Port Blair, en las Islas Andamán, y se abasteció de regalos, suministros médicos y cromos, porque obviamente mostrar algunos garabatos era el plan perfecto para romper una barrera lingüística que abarcaba miles de años. También pagó a 2 pescadores unos $380 para que lo acercaran ilegalmente a la isla Sentinel del Norte, donde los lugareños habían dejado muy claro durante siglos que preferían que no hubiera visitantes. Sin embargo, Chau no se desanimó. En su diario, escribió que creía que este era el último bastión de Satanás en la tierra. Incluso le dijo a su familia que no se enfadaran con Dios o con los isleños si sellaban su destino, lo que, en retrospectiva, fue un presagio sólido. Su primer acercamiento fue en una canoa armada con una Biblia impermeable. Cuando los isleños reaccionaron con confusión, risas y hostilidad, intentó cantarles canciones de adoración y hablar en Xhosa, un idioma que definitivamente no entendían. Al final, decidió retroceder cuando empezaron a dispararle flechas. En su siguiente intento,
se acercó un poco más y se encontró con un joven centinela que rápidamente disparó una flecha directamente a su Biblia. De nuevo, un mensaje claro. Aún así, Chow no se rindió. El 17 de noviembre les dijo a los pescadores que lo dejaran atrás para poder dedicarse por completo a su misión. Al día siguiente, esos mismos pescadores vieron a los isleños arrastrar su cuerpo por la orilla y luego enterrarlo en la arena. El gobierno indio consideró brevemente la posibilidad de recuperar su cuerpo, pero después de sopesar los riesgos, finalmente decidió que no valía la pena. Los isleños se quedaron solos como siempre habían querido. Mientras tanto, la muerte de Chow desató un debate en todo el mundo. Algunos lo vieron como un mártir, otros como un intruso con derecho que ignoró la historia, la ciencia y múltiples advertencias muy claras. Survival International lo criticó por arriesgar la salud de la tribu al exponerlos a posibles nuevas enfermedades. Incluso su propio padre culpó a la comunidad misionera por llenar la cabeza de su hijo con ideas extremas. Como último honor, Chow recibió póstumamente el premio Darwin 2018 y 5 años después, National Geographic hizo un documental sobre él llamado La Misión. Pero, de alguna manera, parece que el Sentinel ya conocía el final: conquistar las cataratas del Niágara. En la historia de las decisiones cuestionables, pocas pueden competir con Charles Stevens, un barbero de Bristol que decidió que cortar el pelo no era lo suficientemente emocionante. En su lugar, puso su mirada en algo mucho más emocionante: lanzarse por las cataratas del Niágara en un barril de madera. Ahora bien, Charles no era un temerario cualquiera. Era padre de 11 hijos, lo que podría explicar su desesperada necesidad de un poco de paz. Tal vez pensó que un viaje por las cataratas sería la parte más relajante de su día. En cualquier caso, declaró con confianza que se trataba de una propuesta comercial genial. Lo que realmente quería decir era que estaba a punto de ganar mucho dinero. Para su gran hazaña, eligió un barril de roble. No la mejor elección, pero bueno, él era el experto. Para mantenerse firme, también se llevó un yunque. Sí, un yunque. El mismo que usan los personajes de dibujos animados para aplastarse unos a otros. Sus compañeros temerarios Bobby Leach y William Red Hill Sr. le rogaron que probara primero la configuración. Pero Charles, rebosante de confianza y posiblemente falto de instintos de supervivencia, los despidió. Atado dentro del barril con los pies literalmente atados al yunque, Charles se lanzó por las cataratas. ¿El resultado? Arrepentimiento instantáneo. El yunque, demostrando una vez más que la gravedad es invencible, atravesó el barril y arrastró a Charles a un destino acuático. Cuando los rescatistas lo buscaron, todo lo que encontraron fue su brazo derecho, la única parte de él que recibió un entierro adecuado. Así que, si alguna vez visitas el cementerio de Drummond Hill en las cataratas del Niágara, Ontario, debes saber que la única extremidad del barbero más aventurero está en algún lugar bajo la hierba. En 1994, Charles recibió un premio Darwin póstumo, 74 años después de su gloriosa salida, la prueba definitiva de la ventana. En 1993, Gary Hoy era un abogado exitoso, fuerte y sano. Pero el 9 de julio de ese año decidió mostrar sus conocimientos de ingeniería frente a un grupo de estudiantes de derecho. Su brillante idea: demostrar que las ventanas de su oficina de Toronto eran irrompibles golpeándolas con todo el cuerpo. En su primer intento, Gary corrió y se lanzó contra la ventana. Tal como había predicho, resistió. Sintiéndose el tipo más inteligente de la sala, decidió ir a por un segundo asalto, y ahí fue cuando ocurrió la tragedia. Cuando se lanzó de nuevo contra el cristal, la ventana no se rompió, pero el marco dejó de resistir y Gary y todo el cristal volaron 24 pisos hacia abajo. Sí, el cristal permaneció intacto. El marco, no tanto. Fue el final del juego para Gary. Esta trágica pero completamente evitable hazaña causó conmoción en el mundo legal. Su bufete de abogados, Holden Day Wilson, nunca se recuperó. La moral se derrumbó, los empleados se fueron y, solo 3 años después, todo el bufete cerró en lo que se convirtió en el mayor cierre de bufetes de abogados de la historia de Canadá. Y como Internet nunca olvida, el nombre de Gary sigue vivo como una leyenda. Su historia ha sido cubierta por Mythbusters y 1000 maneras de morir.
e incluso ganó un Darwin Award, porque seamos realistas, esto fue selección natural en su máxima expresión. Lección del día. Si quieres demostrar que algo es irrompible, tal vez solo golpearlo en lugar de abordarlo. El héroe caído. El contramaestre Brandon Dilbert, miembro de la Marina de los Estados Unidos, salió a hacer lo que algunos podrían llamar la máxima acrobacia temeraria. Supermanning. No con una capa, ni en un cómic, sino desde la parte trasera de un helicóptero MH-53 en movimiento sobre el Golfo Pérsico. Y terminó tan bien como cabría esperar al mezclar material militar con tonterías en el aire. Para aquellos que no lo sepan, es cuando alguien se ata a un arnés de seguridad, se asoma por la ventana de un avión y adopta la clásica pose de Superman. Brazos estirados hacia adelante, piernas rectas, el viento azotando su cara como si estuviera en un anuncio de paracaidismo extremo. Era el tipo de acrobacia que hacía reír a las tropas, les daba derecho a presumir y en ocasiones conseguía algunas fotos legendarias durante el vuelo. Pero también conllevaba un riesgo obvio, como lo que sucedió a continuación. En pleno modo Superman, Brandon estaba atado y volando hasta que se le resbaló el agarre y en un instante desapareció. No hubo batalla épica, ni última resistencia contra probabilidades abrumadoras, solo un truco mal calculado, un arnés suelto y una caída de 38 metros al Golfo Pérsico. Su cuerpo fue recuperado 4 horas después, y la Marina no perdió tiempo en iniciar una investigación. Resulta que no fue un incidente aislado. El Supermanning había sido una tradición no oficial de larga data entre algunos miembros de la tripulación, porque, por supuesto, lo era. El contraalmirante Denby H. Starling descubrió que esto había estado sucediendo durante más de una década. Otros 4 miembros de la tripulación confesaron sus travesuras aéreas, y digamos que la Marina no se lo tomó muy bien. Se retiraron las designaciones de la tripulación aérea, se rodaron cabezas metafóricamente y el Superman fue oficialmente castigado para siempre. Pero aquí está la cosa. La muerte de Brandon todavía se consideró en acto de servicio, lo que significa que a pesar de lo absurdo de todo, es reconocido oficialmente junto a los héroes que hicieron el máximo sacrificio. Así que, aunque su historia pueda parecer sacada de un metraje de meteduras de pata militares, ahora forma parte de la historia. En algún lugar, sabes que todavía hay un viejo veterano de la Marina que niega con la cabeza, se ríe y dice: «Tío, realmente hicimos algunas tonterías en su día». El pico de la transmisión en directo. El streamer Tetsu quería ofrecer a sus espectadores una transmisión en directo inolvidable. Sin duda lo consiguió, pero no de la forma que pretendía. El monte Fuji no es ninguna broma. Es el pico más alto de Japón. Una montaña sagrada y un desafío brutal incluso en verano. Fuera de temporada, es una pesadilla helada e implacable. Ahí es donde Tetsu decidió ir a hacer una pequeña y divertida excursión, vestido como si se dirigiera a una cafetería de Tokio, armado únicamente con bastones de escalada y un teléfono inteligente. Llamó a su transmisión «Vamos al nevado monte Fuji», como si estuviera visitando un paraíso invernal, no una montaña mortal. Al principio, todo parecía ir bien. Se reía, charlaba y escalaba. Pero entonces, la nieve se hizo más profunda, el viento más frío y empezaron a llegar las quejas. Le empezaron a entumecerse las manos y no tenía bolsas de agua caliente. Sus espectadores podrían haber empezado a sentir lástima por él, hasta que dejó claro que estaba más preocupado por mantener la transmisión en directo que por mantenerse a salvo. Era el momento de dar la vuelta. Una persona cuerda lo habría hecho. Tetsu siguió adelante con las manos congeladas, haciendo malabarismos con los bastones y el teléfono. Llegó a un punto en el que la valla de seguridad acababa. El camino era ahora empinado, estrecho y traicionero. Se dio cuenta, pero continuó, y sus espectadores se quedaron mirando impotentes mientras se acercaba al desastre. La pendiente era de 30 grados de hielo puro, y sus zapatillas tenían tanto agarre como la mantequilla en una sartén. Entonces llegó la terrible llamada de auxilio. Cualquiera que haya practicado el montañismo sabe que se tiene una oportunidad para detener una caída. Suelta el teléfono, clava los bastones y sálvate. Pero las manos de Tetsu se aferraron a su teléfono y la gravedad hizo el resto.
La corriente siguió rodando mientras él caía, con los pies agitados, los bastones volando y la cámara temblando, hasta que finalmente se hizo el silencio. La última imagen fue la de un bastón de escalada congelado en el aire. Sus espectadores hicieron lo correcto y pidieron ayuda, pero para entonces ya era demasiado tarde. Encontraron el cuerpo de Tetsu a 1000 metros de donde cayó, a una altitud de 3000 metros. No necesitaba mucho para sobrevivir: guantes, crampones y un poco de sentido común. Podría haber tenido un vídeo fantástico y otros 47 años para disfrutarlo, pero al final no fue el frío lo que le quitó la vida. De pie, a medianoche, el teléfono del inspector Campbell Hill sonó. Alguien había caído en Cave Garden. No es exactamente el tipo de llamada de atención que nadie quiere. Apenas tuvo tiempo de maldecir antes de llamar a los bomberos. Iba a ser una noche larga. Cave Garden es un lugar impresionante en Mount Gambier, Australia Meridional. Tiene exuberantes enredaderas verdes, rosas e incluso una cascada. Una valla de seguridad rodea todo el conjunto y una plataforma de observación con una barandilla de hierro forjado ofrece a los visitantes una vista emocionante pero segura de la caída de 30 metros. Bueno, segura para aquellos que siguieron las reglas de turismo. Desde esa altura, Bradley Streer, un joven de 20 años amante de la aventura y los coches, no lo hizo. A medianoche decidió que quedarse de pie en la plataforma no era suficiente. No, tenía que hacer el pino sobre la barandilla a más de 30 metros de altura, porque, ¿por qué no? Por desgracia, la física tenía otros planes. En un segundo estaba boca abajo, presumiendo ante sus amigos. Al siguiente, caía hacia la oscuridad. Cuando llegaron los primeros en responder, no hubo ningún rescate milagroso. Se descartó la posibilidad de un acto delictivo, pero ¿cuál fue la causa del accidente? El inspector Hill tuvo que oírlo 2 veces antes de que realmente se le hiciera evidente. Hacer el pino sobre una barandilla sobre un socavón. Las verticales son divertidas en tierra firme. Sin embargo, hacerlo a 30 metros de altura es desafiar las leyes de la física en un duelo. Bradley era joven, tenía talento y toda la vida por delante, pero en un momento de imprudencia pasó de ser atrevido a estar condenado. No fue mala suerte. No fue un juego sucio, solo un simple error evitable. Al final, la gravedad no fue la culpable. La búsqueda del oro. Michael Sion solo tenía una cosa en mente: un tesoro. No un tesoro cualquiera, sino oro, por valor de $2 millones supuestamente enterrado en algún lugar de las montañas rocosas por un excéntrico marchante de arte llamado Forrest Fenn. Las pistas estaban escondidas en un libro y Michael estaba convencido de que había descifrado el código. El único problema era que unas 350.000 personas más también lo habían intentado y habían fracasado. Peor aún, 4 de ellos habían perdido la vida. Pero en el caso de Michael, él sabía dónde estaba, lo que significaba que todos ellos eran tontos y él no. Así que se enredó con un amigo de 65 años, hizo las maletas y partió hacia el Monumento Nacional de los Dinosaurios en febrero de 2020, esperando hacerse rico. Pero entonces la realidad golpeó con fuerza. También era un tonto, tal y como había etiquetado a los que le precedieron. Michael y su amigo no encontraron ningún tesoro. Se perdieron y casi se congelan. Por suerte, los rescatistas los encontraron justo a tiempo. Estuvo cerca, y se podría decir que Michael aprendió la lección. Pero no, se había acostumbrado a demostrar que todos estaban equivocados. Literalmente un mes después, estaba de vuelta en ello. Se había recuperado, reagrupado y convencido al mismo amigo desafortunado de que lo intentara de nuevo. Esta vez tenían que encontrarlo. La COVID-19 acababa de empezar a paralizar las cosas y las autoridades advirtieron a los excursionistas que evitaran los terrenos peligrosos. Sin embargo, las meras advertencias no iban a detener a Michael. Empaquetó 2 botellas de agua, unas cuantas barritas de caramelo y el libro de Fenn. Eso fue todo. Alquilaron motos de nieve, las cargaron y se dirigieron a las montañas. Al verlos partir, el agente de alquiler probablemente echó un vistazo y pensó: sí, estos tipos no van a volver. Y tenía razón. Al caer la noche, al ver que no regresaban, el agente llamó a las autoridades. Comenzó la búsqueda.
El viernes por la mañana encontraron la camioneta. El sábado por la mañana las motos de nieve abandonadas. Y el sábado por la tarde encontraron a los dos hombres a solo 1,5 kilómetros de donde Michael había sido rescatado por primera vez. Pero esta vez no hubo una segunda oportunidad. Michael no lo logró. Su amigo apenas sobrevivió y se niega a hablar de ello hasta el día de hoy. En cuanto al tesoro, en junio de 2020, el propio Forrest Fenn afirmó que finalmente había sido encontrado, pero no aportó pruebas. El FBI empezó a hacer preguntas y las demandas se empezaron a acumular. Algunos dicen que el tesoro nunca existió. Otros dicen que estaba lleno de artefactos obtenidos ilegalmente. En cualquier caso, Michael se jugó la vida y perdió. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Empaque más de un par de barras de chocolate si va a buscar tesoros. O mejor aún, tal vez simplemente no lo haga. ¿Cómo no soldar? Conozca a Howard Miller, un soldador profesional de Nueva Zelanda que llevó el bricolaje un poco demasiado lejos. El tipo era hábil con el metal, siempre dispuesto a ayudar. Pero el 3 de septiembre de 2018, su amabilidad se convirtió en un espectáculo de fuegos artificiales en la vida real. Uno que le valió un premio Darwin. ¿Qué pasó? Miller estaba ayudando a un amigo a soldar un tubo de escape en un sedán clásico Holden Kingswood. Pero en lugar de utilizar el equipo de soldadura adecuado, se presentó con una configuración experimental. Una botella de GLP llena de acetileno y oxígeno. Para cualquiera que se haya quedado dormido en clase de química, eso es malo, muy malo. Hay una razón por la que los soldadores profesionales guardan esos gases en tanques separados. Cuando se mezclan, arden lo suficientemente caliente como para cortar metal, y si no tienen un regulador de flujo adecuado, no hay absolutamente nada que impida que hagan boom. El amigo de Miller echó un vistazo a esta trampa mortal y se fue. Pero, ¿Miller? No, estaba confiado. Acopló un cabezal de soplete directamente a la botella, encendió la punta de soldadura y bueno, ya puedes adivinar lo que pasó después. La llama se introdujo en la botella y ésta explotó. El cobertizo, que contenía 20 litros de disolvente de pintura y gasolina, se desintegró. La explosión fue tan potente que destrozó las ventanas del vecindario. Harvey, el coche había desaparecido, el cobertizo también, y el amigo probablemente estaba buscando un nuevo soldador. Miller, según todos los indicios, era un tipo amable y generoso, pero si hay algo que dejó atrás, es una dura lección. La soldadura y la química no se mezclan a menos que quieras aparecer en las noticias de la noche. La Puerta del Terror nació alrededor del año 864. Luis III se convirtió en corregente de Francia Occidental junto a su hermano menor, Carlomagno II, tras la muerte de su padre, Luis II, conocido popularmente como Luis el Tartamudo. La Francia Occidental no era exactamente toda Francia tal y como la conocemos hoy en día. Abarcaba una buena parte de lo que ahora es el norte y el oeste de Francia, incluyendo París, Normandía y Bretaña. Era un gran territorio. A pesar de su corta edad, Luis III demostró ser un líder militar capaz. Su momento de gloria más significativo llegó en 881 en la batalla de Soissons, donde él y Carlomagno II lideraron las fuerzas francas contra los vikingos, como los auténticos escandinavos que navegaban en botes largos y empuñaban hachas y que asaltaban Europa como si fuera una afición. Sorprendentemente, el joven rey los aplastó en la batalla, asegurando una victoria legendaria masiva que incluso quedó registrada en un poema épico llamado La Canción de Roldán. Pero justo cuando empezaba a hacerse un nombre, el destino, o más exactamente, una puerta, tenía otros planes. En el año 882, a los 18 años, Luis vio a una joven en las calles de Sandón y decidió perseguirla. Queda por debatir si se trataba de un noviazgo inocente o de un caso medieval de soy el rey, déjame cortejarte. De cualquier manera, la mujer no estaba interesada y corrió a la casa de su padre por seguridad. Luis, un joven decidido, la persiguió a caballo, pero aquí es donde las cosas se tuercen, literalmente. Mientras cabalgaba a toda velocidad hacia la casa, no vio una lenteja que colgaba baja, básicamente la parte superior de la entrada. Se estrelló contra ella, golpeándose la cabeza con tanta fuerza que se cayó del caballo. 2 días después, falleció a causa de la lesión.
Así de simple, el prometedor joven rey, el asesino de vikingos, fue eliminado por una pésima arquitectura. Algunos historiadores sostienen que pudo haber fallecido a causa de una enfermedad, pero la versión de que lo mató una puerta es demasiado ridícula como para ignorarla. Su hermano menor, Karlman II, quedó al cargo del reino, pero tampoco duró mucho, ya que falleció en un accidente de caza pocos años después. La realeza nos dejó un mensaje: mira siempre por dónde vas y no persigas a personas o animales que no quieran ser perseguidos. El soldador que descubrió la artillería. En 2017, un soldador ruso llamado Vargas estaba trabajando en la autopista de París cuando de repente tuvo una idea genial. Y por genial, me refiero al tipo de idea que acaba en una fábula. Vargas se dio cuenta de que un extintor de incendios encajaba perfectamente dentro de un cañón de artillería fuera de servicio. La mayoría de la gente se habría maravillado y habría seguido con su día, pero Vargas no. Estaba a punto de llevar la soldadura al siguiente nivel: la balística. Metió el extintor en el cañón, pero aún no había terminado. Decidió potenciar este experimento con una reacción química utilizando carburo de calcio y agua. Si no está familiarizado con ello, esta combinación creó un gas calene utilizado en sopletes de soldadura, que es muy explosivo. Vargas hizo su magia y entonces llegó el momento de la verdad. El cañón disparó, pero el extintor salió volando. ¿Cuál era exactamente el problema? Bueno, el cañón disparó bastante bien, pero también lo hicieron la metralla y los fragmentos de metal que se dirigieron directamente a la cabeza de Vargas. Resulta que cuando la metralla y un cráneo vacío chocan, la metralla siempre gana. Y así, amigos míos, fue como un hombre se convirtió accidentalmente en una baja en el campo de batalla en tiempos de paz. Que algo quepa en un cañón no significa que debas dispararlo. Convertido en un showman tras su retirada. Roy Halladay era una leyenda en el campo de béisbol, pero el cielo es un juego completamente diferente. El 17 de noviembre de 2017 llevó su nuevo Icon A5 a dar un paseo por el Golfo de México. Había tuiteado que volarlo era como pilotar un avión de combate. Un fan preocupado le respondió que tuviera cuidado. Por desgracia, hizo caso omiso de sus consejos y unas semanas después ya no estaba. Hablando de la sensación de éxtasis de Roy, el Icon A5 está lejos de ser un avión de combate. Tiene un aspecto elegante por fuera, pero bajo el capó se parece más a un avión B de 1912 con un empaquetado elegante. Es un avión deportivo ligero diseñado para vuelos ocasionales, no para acrobacias aéreas de alta velocidad. Y aunque es pequeño y potente, eso no significa que puedas hacerte el Maverick y hacer acrobacias de Top Gun. Incluso el ingeniero jefe y director de ingeniería del avión aprendieron esto por las malas. Ambos perdieron la vida en un accidente de choque en un cañón a principios de ese año. Pero Roy se sentía audaz esa mañana. Se levantó, remolcó su avión hasta la playa y revisó su lista de comprobación previa al vuelo. Las alas estaban bien sujetas. Tomó algunas drogas, las acompañó con alcohol y entonces estuvo listo. Lo que siguió fue un cóctel de malas decisiones: morfina, anfetaminas, somníferos y alcohol. Uno pensaría que después de una carrera de jonrones sabría que esta alineación estaba destinada a fallar. Una vez en el aire, Roy no solo volaba, sino que hacía alarde de ello. Subidas pronunciadas, picados repentinos, rozando el agua a altitudes increíblemente bajas. Los navegantes y pescadores observaban horrorizados. Algunos incluso grababan por temor a lo peor. Y entonces sucedió lo peor. Realizó un ascenso pronunciado, su velocidad disminuyó y el avión se detuvo. En un instante perdió el control, dio la vuelta y se estrelló contra el agua. El impacto no acabó con su vida. Lo que lo hizo fue ahogarse. El gran jugador de béisbol de las grandes ligas y residente del área de la bahía, Roy Halladay, murió hoy en un accidente aéreo. El avión fue encontrado boca abajo en el Golfo de México, no lejos de la costa del condado de Pasco. Y así, sin más, una leyenda del deporte desapareció. La prueba de fe definitiva que salió mal. Un hombre santo de Pakistán decidió que estaba listo para llevar su juego milagroso al siguiente nivel, logrando una resurrección en toda regla. El único problema era que en realidad nunca lo había hecho antes.
Pero, ¿por qué dejar que una pequeña cosa como la falta de experiencia se interponga en un experimento divino? Durante 5 años, este sufí había impresionado a los habitantes de Mubarakabad con sus supuestos milagros, y ahora había llegado el momento de realizar el milagro definitivo para demostrar que podía resucitar a alguien. Pero no a cualquiera. Quería específicamente a un hombre casado con hijos. Ya sabes, alguien que tuviera todas las razones para querer volver de la otra vida. Lógica sólida. Muhammad Niaz, un hombre de 40 años, escuchó la llamada y pensó en intentarlo. Así que se ofreció como voluntario. El plan era simple: enviarlo al más allá un día y resucitarlo al siguiente. Nada del otro mundo. Un fatídico martes, el sufí anunció el gran experimento. El miércoles, Muhammad fue sacrificado, y el jueves, el sufí estaba en la cárcel por quitarle la vida a alguien. Resulta que la resurrección es mucho más difícil de lo que parece. Ahora bien, normalmente no se concede un premio Darwin por un delito, pero en este caso, Mahoma se lo buscó literalmente. Creyó en el sufí hasta el final, pero por desgracia para él, lo único que volvió a la vida fue el sentido común, pero demasiado tarde. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.